Transeúnte. Contracultura y rock en español. Sigue la ruta. Sigue la ruta. Transeúnte. Noches están en Transeúnte, la revista de contracultura y rock en español ya desde hace 25 años. Estamos cumpliendo 25 años al aire y ahora nos encontramos con Fernando Rivera Calderón, que además de músico, yo lo inserto dentro del periodismo musical, mucho tiempo haciendo rolas sobre los hechos sociales de este país, muy involucrado en lo que ocurre en México y ahora con una obra que creo que involucra a todas las disciplinas en las cuales está metido. Fernando Rivera Calderón. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, un gusto saludarte, Hugo, y a toda la banda que nos está escuchando. Y bueno, felicidades por todo este tiempo comunicando, ¿no? Manteniendo vivo el espíritu, pues, de la radio y de la palabra. Muchas gracias. Nos vimos hace un año, creo. Yo fui a la Ciudad de México en esa conferencia, creo que fue con Caifanes. Soy parte del Observatorio del Rock Mexicano. Ahí estaba Guillermo Briceño, estaba Rodrigo de Villarzábal, y tú siempre involucrado en esta parte periodística, ¿no, Fernando? Además de hacer canciones. Pues mira, sí, un poco porque pues fui y uno nunca deja de ser reportero, ¿no? Ujú, Y durante mucho tiempo pues fui reportero de la música, de la cultura, pero también es por un lado, por una curiosidad natural que tengo de participar, de estar, de enterarme de las cosas que suceden en la cultura de mi ciudad, de mi comunidad, de mi país. Y también al mismo tiempo como entender que no hay nada que no sea político y que no hay nada de todos estos eventos, desde un concierto de rock en el Alicia ujú, hasta una presentación en Bellas Artes de una ópera de 200 integrantes, todo influye de una manera política y no lo digo en el entendimiento vulgar de la política como lo que vemos con Lili Telles, ¿no? Y esas, no, hablo de cómo todas estas manifestaciones culturales nos van transformando como sociedad. Y yo por eso ahora que sucedió lo de la Alicia, que afortunadamente no pasó a mayores, pero sin duda fue una gran ujú. provocación. Recordaba que, pues, hace muchos años se prohibieron en la Ciudad de México los conciertos de rock, después de justamente un concierto donde tocaron los Caifanes en la explanada de la delegación Venustiano Carranza. Me tocó estar ahí y vivir una época, pues, de una represión muy infame en una ciudad que está en ebullición cultural todo el tiempo, ¿no? Entonces, me da gusto vivir en este momento, ver este momento donde hay un montón de propuestas, un montón de voces y poder platicar, ¿no? En espacios como este. Y Fernando, hablando de esta dictadura mediática que hubo durante mucho tiempo en México, donde el rock era censurado, había una dictadura, y ahora vemos que los tiempos han cambiado y que muchos de esos personajes están también en las instituciones, y tú presentas una obra que tiene que ver con los sentimientos de una nación, ¿no? Estos puntos que hablan de la libertad, del fin de la esclavitud, ¿cómo es ahora y qué tiene que ver esta puesta en escena con todo esto? Bueno, es un espectáculo de cabaret, un espectáculo Mm. teatral que escribí, en el que pues es de algún modo una especie de monólogo o un unipersonal, como le dicen ahora también. Y bueno, quería hablar de la historia de México, que siempre ha sido como un hilo en muchas partes de mi trabajo, desde el humor, desde la música, pero también planteando a partir de la idea de los sentimientos de la nación que dictó o ideó José María Morelos en 1813, si realmente esos ideales que eran el ideal de libertad, de justicia, de soberanía,
realmente se cumplieron o si seguimos en realidad en la misma lucha con un enemigo distinto. Ya no es ahora la corona de España, ¿no? Sino el gobierno loco y autoritario de Donald Trump teniendo un pie encima de nosotros. Entonces van cambiando los interlocutores, van cambiando los enemigos, pero a veces las circunstancias se repiten. Y un poco de eso hablo en este espectáculo. Lo estoy presentando en el Teatro Bar El Vicio, ahí en Coyoacán, legendario que antes era El Hábito, ahora El Vicio, allí en Madrid 13. Y me quedan dos jueves. Este jueves que viene y el siguiente, el último de junio, estaré presentando este espectáculo histórico, histérico, político, porque además, pues aparece Sor Juanga, Inés de la Cruz, José José, María Morelos y Pavón, Hernán Cortés, pero pues en unas versiones muy locas en las que estos personajes hablan desde su época, pero también hablan de lo que pasa en la política y en lo social en el día de hoy, ¿no? Oye, Fernando, también es una resignificación de la palabra política, ¿no? Es decir, decimos política y hay un significado ahí de un traje, de un señor, pero la política tiene muchas otras formas, ¿no? Justamente es parte de lo que planteo, no solo en este espectáculo, sino en general. Ujú, Todo es político, ¿no? ujú. Eh, no es una cosa retórica, no es una metáfora. Todo lo que hacemos tiene una repercusión social y al tener una repercusión social en nuestra colectividad se vuelve político, ¿no? Es decir, incluso la persona que nos está escuchando y dice, no, pues a mí me vale y yo no participo, yo no voto y yo no voy a ir a ese espectáculo. Bueno, es una postura política. Hay muchas posturas políticas. Todas pues tienen su riesgo, todas exigen pues un compromiso y una reflexión. Tampoco en estos tiempos es muy fácil sumarse a grupos donde no haya que reflexionar mucho. Pienso en los grupos del crimen organizado, por ejemplo, pero también en muchas sectas religiosas, porque es muy sencillo llegar, pertenecer a una comunidad y no tener que pensar, sino que más bien te dicen qué hacer, ¿no? En cambio, asumir tu responsabilidad o nuestra responsabilidad como ciudadanos es una bronca. Porque pues no hay a quien echarle la culpa, uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, de lo que hace y del país que se imagina, ¿no? Ahorita estamos justo pues peleando por qué proyecto de país queremos, por qué país queremos. Para unos está muy bien que se elijan los jueces, por ejemplo, y para otros es el apocalipsis. Y un poco con esas ideas y esas contradicciones que traemos en México, juego un poco en este espectáculo. Y además hay dos conceptos que se unen a esto, cabaret y la canción. Siempre está presente, bueno, el teatro, ¿no? Para mí, de algún modo, todo es un escenario, todo se presta a ser teatralizado, pero me encanta el contacto que hay pues con la gente en un lugar donde llevo ya muchos años presentándome, donde aprendí a hacer cabaret de algún modo y donde pues ahora puedo preciarme de tener pues el teatro lleno y con público increíble que pues que va a ver mis locuras, que canta conmigo porque siempre la música, la reinterpretación, el análisis de la mezcla entre la poesía, por ejemplo, en este caso hago una mezcla entre la poesía novohispana de Sor Juana con la música de la Sonora Dinamita o con el reggaetón, hago un homenaje a Bella Cat y al mismo tiempo hay música clásica y aparece no sé, un montón de referencias, Alaska y Dinarama, ¿no? Un montón de referencias que tienen que ver con la cultura pop, pero que a la vez tiene que ver con la historia y con lo que está hablando Hernán Cortés y con lo que está hablando Sor Juana. Pero en medio aparece Lupita D'Alessio y Juan Gabriel y José José. Entonces, la gente creo que se divierte, pero al mismo tiempo reflexiona y siempre el humor como un pegamento en medio de las ideas, ¿no? Que se transmiten en el espectáculo. Pues Fernando, queda el tiempo para que nos reiteres la invitación para que la banda le caiga ya a la Ciudad de México a esta puesta en escena. Bueno, pues muchas gracias, Hugo, por el espacio, a toda la audiencia, a todos los que hacen posible este espacio. Los invito los próximos dos jueves de junio, que son este jueves 19 y el jueves 26.
en el Teatro Bar El Vicio, ahí en Madrid 13, en Coyoacán, a las 9:30 de la noche, este espectáculo llamado Los Sentimientos de la Nación, donde pues encarno a diversos personajes, donde reímos, donde cantamos y donde pensamos la historia y la realidad de nuestro país desde un punto donde les aseguro que nunca lo han visto. Así que están cordialmente invitados y espero que le caigan por ahí Hugo y toda la banda de esta frecuencia. muchísimas gracias, Fernando Rivera, toda la banda de Circo Volador de allá en la Ciudad de México, de Radio WAP en Saludos la al Ciudad de Circo Puebla. Volador. Eso, muchas gracias, Fernando. Transeúnte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común. Transeúnte.